Bien, mis hermanos queridos, tengan todos ustedes muy buena noche. En esta ocasión voy a presentar un tema que es bastante controversial, ¿no? Personalmente diría que no tendría que ser de esta forma, o por lo menos tener esta naturaleza, ¿no? La ponencia que voy a traer en esta noche, en la parte de la introducción, voy a demostrar también con algunos significados, tanto en la parte bíblica, teológica, como también en los planos natural, de que el libre albedrío es algo que existe, es algo que nosotros constantemente y todos los días lo estamos practicando. Cuando digo yo que no debería de ser una controversia es porque es algo totalmente natural, ¿no? Pero algunos pueden decir quizás, pero en la parte escritural y bíblica no es así. Entonces, la ponencia que voy a hacer esta noche va a estar totalmente dirigida en la parte bíblica, ¿no? El hermano Leo hace un momento estaba hablando justamente de este personaje de apellido pelagiano, ¿no? Es Pelagio. Y yo me puse a tratar de investigar un poquito porque, para ser sinceros, hay personajes que aparecen que uno no tiene idea de quiénes son, ¿no? Y cuando comencé a investigar, porque justamente usan las enseñanzas de Pelagio para acusarnos a aquellos que defendemos que hay un libre albedrío, ¿no? Y ese libre albedrío ha sido dado por Dios, justamente es un don de Dios, como lo vamos a ver más adelante, lo cual nos permite, por supuesto, poder elegir en total libertad, en este caso, hablando de lo que es el plan salvífico, elegir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador o rechazarlo. El pelagianismo tiene enseñanzas totalmente heréticas, de manera que si alguna persona nos dice ustedes son pelagianistas, nos están llamando que somos herejes. Porque si bien Pelagio enseña de que la naturaleza humana es buena, y que el pelagianismo también enseña que el ser humano es inherentemente bueno y que no ha sido corrompida por el pecado original. Ya solamente con esa primera falsa enseñanza nos damos cuenta nosotros que no podemos pertenecer, ni siquiera identificarnos con este tal Pelagio, ya que va en contra de lo que la Biblia enseña. La naturaleza humana es buena. ¿Cuándo sabemos nosotros que la Biblia enseña que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados, que está totalmente alejado, destituido de la gloria de Dios? Por lo tanto, la naturaleza humana no es buena. Otra enseñanza que tiene también esta doctrina del pelagianismo dice que tiene la capacidad de elegir. Bueno, ahí podríamos decir estamos de acuerdo. Y esto es lo que dice en esta enseñanza. El pelagianismo enseña que los seres humanos tienen la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Gloria a Dios, estamos de acuerdo hasta ahí. Pero acá viene la parte que por supuesto ya se convierte en una herejía, ¿no? Vuelvo a leer para que comprendamos mejor. El pelagianismo enseña que los seres humanos tienen la capacidad de elegir entre el bien y el mal, sin la necesidad de la gracia divina, que es lo que estaba comentando hace un momento el hermano Leo. Entonces, ya ahí con estas dos enseñanzas, nosotros no tenemos que aceptar el apelativo de pelagianistas a aquellos que defendemos el libre albedrío, ya que sabemos nosotros
que se necesita la gracia divina para poder acceder a la salvación, mientras que Pelagio no enseñaba esas cosas, ¿no? Termino con esto, así no hago muy extenso, porque ya el hermano Leo lo dijo, yo simplemente estoy recalcando algunos puntos nada más. La enseñanza teológica de esta falsa doctrina enseña que Pelagio se centraba en la idea de la naturaleza humana, y como dije hace un momento, que es inherentemente buena, y que los seres humanos tienen la capacidad de elegir entre el bien y el mal, sin la necesidad de la gracia divina. Ese es el detalle que tenemos que recordar nosotros. Porque claro, cuando te lo presentan que Pelagio dice que tenemos esa capacidad de elegir, decimos amén. Pero cuando no te presentan, o por ahí disimuladamente te lo dicen, sin la necesidad de la gracia divina, es allí donde ya no podemos estar de acuerdo con esta enseñanza herética. También enseña que la gracia divina no es necesaria para la salvación, ya que los seres humanos pueden alcanzar la salvación por sus propios esfuerzos. En una palabra, esta doctrina de Pelagio es totalmente herética, tanto así que ni siquiera en un tiempo la Iglesia Católica ha aceptado estas falsas enseñanzas, ¿no? Es un poquito nomás como para que tengamos en cuenta, porque a veces sucede, y lo digo yo porque me pasa a mí, que por ahí nombran algunos personajes como este tal Pelagio, ¿no? Quizá Calvino, que es más conocido, Lutero, por ahí otro, Arminio, y uno no tiene mucho conocimiento en cuanto a qué es lo que enseñaron, realmente en qué sustentaban sus enseñanzas, ¿no? Pero cuando investigamos un poquito, mire que un poquito investigar, ¿no? Y usted puede darse cuenta claramente que estas personas, muchas de estas personas, han enseñado total herejía. Por lo tanto, personalmente creo, y si ustedes han comprendido esta parte, podemos decir que no se puede usar como un argumento de decir que somos pelagianistas por decir que creemos en lo que es el libre albedrío. Porque hasta ahí nosotros decimos amén, pero sabemos que también necesitamos de la gracia divina. No obstante, Pelagio decía todo lo contrario. Ahora, podríamos decir nosotros, y hay evidencias bíblicas, hay evidencias naturales de un libre albedrío, por supuesto que sí. Por ejemplo, me he tomado el trabajo de buscar un poquito de una definición bíblica y teológica de lo que es, por ejemplo, el albedrío o el libre albedrío. Claro, muchas veces pueden quizá decir, lo que pasa es que la palabra libre albedrío no está. Hace un momento el hermano Leo hablaba de un concepto que salió en determinado año, aproximadamente unos 400 años después de la aparición de la iglesia primitiva. Es un concepto lógico y aceptamos, porque ese concepto de libre albedrío a nosotros ahora nos ayuda a poder intentar lo que ya la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, enseña. Quizá este tipo de concepto no lo tenía la iglesia primitiva, pero gracias a estas personas que se dedican a investigar, lograron que hoy en día llegue esta palabra y nosotros podamos comprender realmente lo que la Biblia ya explícitamente e implícitamente enseña sobre el libre albedrío. Esto es algo así parecido, muy similar, por ejemplo, a lo de la Trinidad. Cuando muchas veces dicen, no, lo que pasa es que la palabra Trinidad no está en la Biblia, y lógico, la palabra Trinidad no está. Pero sí podemos ver nosotros la doctrina del Dios Trino, desde Génesis hasta Apocalipsis, de manera implícita, incluso muchas veces explícita, lo vemos nosotros cómo está continuamente colaborando a los tres. Esto es lo mismo. Eso simplemente son argucias. Cuando dicen no está la palabra, es un argumento muy débil realmente, ¿no? Por ejemplo, la definición bíblica y teológica que pude encontrar
sobre lo que es el albedrío es lo siguiente, ¿no? En la Biblia, el libre albedrío es la capacidad que Dios le dio a los seres humanos de tomar decisiones propias independientemente de si son buenas o malas. Yo creo que hasta ahí está clarísimo lo que es el libre albedrío. En la vida natural nosotros tomamos todos los días decisiones, sean buenas o sean malas. Si eso no se llama libre albedrío, entonces no sé qué nombre ponerle. El libre albedrío implica asumir la responsabilidad de las propias acciones. De ahí que el hombre no tiene excusa. ¿Se imaginan? Hago un pequeño paréntesis. ¿Se imaginan ustedes el día que tengan que presentarse muchos de aquellas personas que supuestamente no han sido escogidas para la salvación, porque como no tienen libre albedrío no pueden escoger, sino más bien un Dios señala? No sé en qué se puede basar este Dios y voy a decir el nombre de los calvinistas, para decir tú eres salvo, tú no, tú eres salvo, tú no, tú eres salvo, tú no. Si eso llegase a suceder, esas personas que no fueron rescatadas, no fueron salvadas, cuando estén frente al trono blanco, ellos pueden ahí mismo apelar diciéndole a Dios que es un Dios injusto, que ellos tienen la excusa de decir yo quería ser salvo, pero como no he sido elegido y no tengo la capacidad de elegir, entonces vos me estás condenando. Eso realmente, eso es simplemente una filosofía sencilla, ¿no? Pero si lo ponemos bajo la luz de la Biblia, es un hecho real. Veríamos nosotros un Dios totalmente injusto, ¿no? Romanos capítulo 2, todo el capítulo, habla justamente de esa responsabilidad que tiene el ser humano. Hermano querido, el ser humano no tiene excusa para poder elegir entre el bien y el mal, entre elegir seguir a Cristo y su plan salvífico y rechazar al Señor. No tiene excusa. Si tuviera excusa, otra sería la historia, y yo creo que muchos de nosotros ni siquiera ahora estaríamos escuchando este tipo de enseñanza, o estaríamos siquiera en las iglesias sirviendo o cantando himnos, ¿no? Eso es en cuanto a una evidencia bíblica sobre lo que es el libre albedrío. Hay mucho más, pero como esto iba a ser algo relativamente corto, entonces vamos a ir avanzando, ¿no? Ahora, hay definición natural, ya hablamos nosotros no de la parte teológica ni bíblica, sino evidencia natural de que ¿hay libre albedrío en el mundo? Claro que sí. Sin ir más lejos, yo busqué qué significa en la Real Academia Española albedrío. Y esto me tiró estos datos, ¿no? Albedrío es igual a voluntad no gobernada. Preste atención, voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o capricho del ser humano. Libre albedrío, potestad de obrar, reflexión y elección. Los sinónimos: libertad, arbitrio, voluntad, potestad, decisión, capricho, antojo. De manera que, de forma natural, y acá hablado por la Real Academia Española, sencillo, pueden buscar cualquiera, podemos entender entonces que el libre albedrío está, y es de forma natural para poder demostrarlo, ¿no? Quizá hasta ahí ya alguno diga, bueno, entonces es lógico, ¿para qué seguir hablando, no? Pero bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, acá tengo yo un comentario de un hermano pastor que dice lo siguiente: el ser humano es responsable de sus acciones, ¿sí? Como lo hemos demostrado recién, anote la cita bíblica, después lo puede chequear, Romanos capítulo 2, para tirar un capítulo, ¿no?, completo de todo eso. Pero hay muchísimo más.
El ser humano es responsable de sus acciones. Dios nunca impone su voluntad sobre el hombre. Siempre ha presentado dos caminos, hermano querido, y esto es bíblico. Siempre Dios ha presentado dos caminos, el bien y el mal. Cuando yo hablo, por ejemplo, y me imagino que los hermanos que tienen Biblia, que conocen de Biblia, automáticamente cuando dije yo que Dios presenta dos caminos, se le vino ya a la mente, por ejemplo, Mateo 7, versículos 13 y 14, que habla justamente de las dos puertas, los dos caminos, el ancho, el angosto, ¿no? Y cuando hablo, por ejemplo, del bien y el mal, muchos también se fueron a Deuteronomio 30, que lo vamos a leer enseguida, como para que tengamos un panorama más amplio en cuanto a lo escritural, ¿no? Entonces, hermano querido, Dios siempre ha presentado dos caminos, el bien y el mal, la maldición y la bendición, la vida o la muerte. Y si Dios tiene o presentó estas alternativas, es porque nosotros tenemos la capacidad de elegir. Si realmente diríamos que no existe tal capacidad en la Biblia, estaríamos llamando a un Dios totalmente mentiroso, ¿no? Y es el ser humano quien elige. Cada elección que realizamos en la vida la hacemos por alguna razón, ya sea que nuestras decisiones sean positivas o negativas. Esta capacidad de elegir es conocida como libre albedrío. Y en este aspecto, Dios no tiene ninguna influencia. Recuerde lo que leímos hace un momento, esa definición de la Real Academia. Tiene libertad para elegir. Vuelvo a repetir. Y en este aspecto, Dios no tiene ninguna influencia, ya que cada individuo elige lo que considera conveniente. Algunas decisiones las tomamos impulsados por un intenso deseo de realizarlas, mientras que otras las ejecutamos sin siquiera ser plenamente consciente de desearlas. Aquí radica la esencia misma de la libre voluntad, elegir conforme a nuestros deseos. El libre albedrío o determinación libre del ser humano conlleva a dos condiciones espirituales, salvos o condenados. Por ese motivo, vuelvo a recordar, lean Romanos capítulo 2, cuando dice, el hombre no tiene excusa, porque Dios le da esta capacidad de poder elegir. Y Él no altera ese orden, no invade esa privacidad, libertad que tiene el ser humano de poder escoger, ¿no? Bueno, hermanos queridos, voy a desarrollar un poquito los puntos que el hermano Leo ya presentó, que también son sencillos, pero tienen bastante profundidad, ¿no? Cada uno de estos puntos que voy a presentar, también como evidencia ya bíblica y teológica, van a ir acompañados de sus versículos, los cuales yo les invito a que ustedes los anoten para después chequearlo, ¿no? Porque, como bien dijo el hermano, todo hay que chequear con la Biblia. Por ejemplo, el primer punto que había colocado como para desarrollar esta ponencia era la siguiente, ¿no? La Biblia enseña que todas las personas, preste atención, regeneradas o no, poseen libre albedrío, que es lo que venimos hablando desde hace un momento, ¿no? La Biblia enseña que todas las personas regeneradas o no poseen libre albedrío. Por ejemplo, el libre albedrío, vuelvo a repetir, es la capacidad que Dios dio a los seres humanos de escoger si seguir el bien o el mal. Dios, hermano querido, hay que saber, no ha creado robots preprogramados, porque parecería como que Dios
dentro de esta teología, ¿no?, de esta filosofía, parecería como que hay algunos que están preprogramados ya directamente a obedecerle porque han sido elegidos y no tienen ese libre albedrío, ¿no? Mientras que vemos nosotros hasta aquí que sí existe este libre albedrío, ¿no? Él a nosotros nos permite pensar, evaluar y elegir lo que nosotros deseamos hacer. Y cada elección dentro de esa libertad, por supuesto, viene con la salvedad de que traen consecuencias positivas o negativas. Depende qué es lo que nosotros lleguemos a escoger, es que justamente van a venir esas consecuencias, ¿no? El deseo de Dios es que todos, pero todos sean salvos. Ese es el deseo de Dios. No es que Dios quiere solamente unos cuantos elegir, o que simplemente, como no tienen libre albedrío, Dios ya lo escoge, no sé, a dedo a las personas. Pero Él no impone ese deseo a nadie. Voy a presentar como evidencia bíblica Deuteronomio 30. Hay mucho, ¿no? Pero este es tan claro que me encanta. Yo creo que es un clásico para todos aquellos que defendemos lo que es el libre albedrío. Deuteronomio 30, anote usted, versículo 15 al 19, dice lo siguiente, ¿no? Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Yo he puesto, dice el Señor, delante de ti estas dos opciones, la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Si no tuviésemos libre albedrío, ¿no?, ¿cómo entonces Dios puede mandar al ser humano a que escoja el bien o el mal, la vida o la muerte? ¿Cómo puede ser ese Dios que envíe de esa manera, podríamos decir incluso hasta hipócritamente, burlonamente, a que escoja, si la persona supuestamente no tiene libre albedrío, ¿no? Versículo 17. Mas si tu corazón se apartare, o sea, ahí vemos nosotros una acción de él poder tomar decisión, decide su corazón apartar. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y fuere arrastrado, y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, versículo 18, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde tú vas pasando el Jordán para poseerla. Ahí vemos nosotros el juicio, la responsabilidad total y absoluta de elegir la vida o elegir la muerte. Si eligen la muerte, el Señor dice bien clarito que Él no va a prolongar más esos días de vida, y por supuesto sabemos también la consecuencia que tiene aquella persona que rechaza voluntariamente, porque tiene libre albedrío, el plan de salvación, ¿no? El último versículo es la siguiente. Versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Miren qué claro que la palabra de Dios, no hace falta irse al hebreo o no sé cuánta cosa más por allá. Dice, escoge. Subraye eso, hermano. Escoge. Pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero Señor, ¿cómo puedo escoger yo la vida si no tengo libre albedrío? Se da cuenta que es algo totalmente incongruente. El punto número 2
que también quiero presentar en esta noche. También, por supuesto, que es sencillo, pero es profundo también. Y es que el libre albedrío, hermano querido, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios y es una muestra de amor. Porque si no tuviésemos nosotros esa capacidad de poder elegir, podríamos preguntarnos qué clase de amor es este. Porque si Él nos manda, como hemos leído hace un momento ahí en Deuteronomio 30, nos manda que escojamos, ¿cómo entonces si no tenemos libre albedrío vamos a poder escoger? Y yo quiero que ahí ustedes vean que ese Dios que se predica dentro de estas sectas calvinistas no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de amor. Segundo punto entonces es el libre albedrío es un regalo de Dios. Y por supuesto que decimos gracias Señor por eso, ¿no? En las religiones, porque esto es un dato curioso, ¿no? Que a mí me llamó mucho la atención, ¿cuántas religiones o sectas por ahí andarán diciendo que el ser humano prácticamente es un robot, es un ente, no tiene voluntad, no tiene sueño, no tiene decisión? ¿Cuántas sectas, no? Pero sin embargo, en las religiones, como el cristianismo, el judaísmo, el catolicismo, el islam y muchas otras denominaciones como los testigos de Jehová, adventistas, mormones, etcétera, etcétera, todas, preste atención hermano, que todas saben y consideran que el libre albedrío es un regalo de Dios. Y miren que yo no estoy defendiendo a estas organizaciones religiosas, porque ustedes saben bien cuál es mi postura dura ante estas cosas. Pero todas ellas también defienden lo que es justamente el libre albedrío como un regalo de parte de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué le pasa a estas otras organizaciones religiosas que no pueden ver ese libre albedrío como un regalo de Dios, ¿no? Una pregunta que hay que hacérsela, ¿no? Hermano querido, decimos entonces que el libre albedrío es un regalo de Dios porque Dios creó a los seres humanos con la capacidad de elegir entre el bien y el mal, como hemos leído hace un momento, de elegir también entre la vida y la muerte, y esta capacidad es esencial. Escuchen hermano querido, esta capacidad es esencial para la relación entre Dios y la humanidad. De lo contrario, hermanos queridos, ¿cómo entonces podríamos relacionarnos con Él? Yo no sé si alguna vez, yo creo que sí, en muchos países solían vender, hubo un tiempo que vendían unos perritos bien bonitos de peluches, ¿viste? Y que se les daba una especie de cuerda, o creo que eran con baterías. La cuestión que los perritos venían caminando, movían la colita, sacaban la lingüita, la cabecita y te ladraban y eran muy simpáticos y aparentemente era como un amor, ¿no? Que te mostraba ese perrito de juguete. Por supuesto que nosotros somos personas que nos damos cuenta automáticamente que es una máquina que está preprogramada para hacer esa actividad de ladrarte, moverte la cola, demostrarte como cierto afecto, ¿no? Cuando en estas organizaciones religiosas que predican justamente que no tenemos libre albedrío, nos comparan justamente con ese perrito, ¿no? Dios ha creado un grupo de perritos humanos ya preprogramados que simplemente obedecemos y hacemos lo que Dios ordena y demanda según esta teología, o teolocura diría yo también. Mateo, para sustentar un poquito esto que estoy diciendo acá, Mateo, anote este versículo, también es clave, versículo Mateo 22 y el versículo 37. Sí, ese vamos a leer. Dice así: y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón o con todo tu chip incorporado. No dice chip incorporado.
Dice, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué vemos ahí, hermano querido? Están involucrado toda la esencia del ser humano. El corazón, que es la mente. El alma, algo que es abstracto y que pertenece solamente a nosotros. Entonces, hermano querido, ¿cómo podemos nosotros creer que no hay libre albedrío cuando la Biblia demuestra que sí lo hay, ¿no? ¿Qué más podemos decir en cuanto al libre albedrío como un regalo de Dios? Bueno, también investigué un poquitito y se puede demostrar de diferente manera este libre albedrío como un regalo de parte de Dios, ¿no? Por ejemplo, desde la perspectiva teológica, ¿sí? Este escrito dice así: en muchas tradiciones religiosas, incluyendo el cristianismo, el judaísmo, podemos ver tranquilamente que ellos consideran el libre albedrío como un regalo de Dios. En la perspectiva filosófica, dicen lo siguiente: desde una perspectiva filosófica, el libre albedrío se considera una condición necesaria, presta atención, se considera una una condición necesaria para la responsabilidad moral y la autonomía humana. Entonces, si eso dice la filosofía, ¿no? Y yo estoy seguro, hermano y hermana, que usted tiene como vecino o conoce por lo menos a alguien que no es creyente, no es cristiano, pero que demuestra una moralidad bastante elevada. Personas que tienen una ética, una moralidad bastante elevada, que incluso nos podría hacer poner colorados a nosotros, muchas veces, ¿no? Siendo hijo de Dios. Y yo me pongo en primer lugar. ¿Y eso qué demuestra? Bueno, esa persona no es regenerada, pero sin embargo tiene esa autonomía humana, tiene esa responsabilidad moral, que es la condición necesaria para demostrar, decidir, quiero ser una persona éticamente inmoral, o directamente prefiero ser una persona totalmente inmoral. Por lo tanto, ese pequeño ejemplo del vecino del barrio, del conocido que tenemos, que es una excelente persona, pero no es cristiano, demuestra que el ser humano tiene libre albedrío, ¿no? También lo podemos ver nosotros desde la perspectiva científica. Mire usted, ¿no? Desde una perspectiva científica, el libre albedrío se considera un tema complejo, que involucra la neurociencia, la psicología y la física. Algunos científicos argumentan que el libre albedrío es una ilusión y que nuestras decisiones están determinadas por factores como la genética y el entorno y el cerebro. ¿Qué leímos hace un momento nosotros allá en Mateo 22:37? Que amarás a tu Señor Dios con tu corazón, con tu alma y con tu mente. La perspectiva científica dice que podemos buscar de esa manera y dentro de nuestro ser lo que vendría a ser el libre albedrío, ¿no? Otro punto también que estaba proponiendo justamente en esta ponencia es que el libre albedrío, y acá acuérdense que hace un momento dijimos que es muy necesario para la relación con Dios, ¿no? Es muy necesaria. Bueno, el libre albedrío permite elegir a Cristo. El libre albedrío permite elegir a Cristo. Y cuando eso sucede, Dios cambia nuestros corazones y nos da un deseo por Él. A eso nosotros le llamamos regeneración del alma. El libre albedrío es la capacidad que Dios nos ha dado para elegir entre diferentes opciones. Elijo irme con alguna organización religiosa o elijo amar a Cristo
y salvar mi alma. En el caso de la fe, el libre albedrío nos permite elegir entre creer o no creer. Nos anima también a decidir entre creer en el sacrificio de Cristo o directamente rechazarlo, ¿no? ¿Qué podemos decir nosotros? Bueno, un texto bíblico, Romanos capítulo 10, clásico, pero igual, vaya usted a su Biblia, chequéelo, porque es tan claro el texto bíblico. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 15, nomás voy a leer, que dice así, ¿no? Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra de tu boca y en tu corazón. Esto es la palabra de fe que predicamos. Acá hay otra cosa más, ¿no? Una pregunta que me hubiera gustado hacer a Nico es si realmente no tenemos libre albedrío y somos elegidos de una manera como al azar, no sé en qué se basaría ese Dios para elegir a cualquiera al azar. Entonces, ¿para qué está la predicación del Evangelio, no? Ya que sería un trabajo totalmente en vano. ¿O por qué Dios nos mandaría a predicar? Hermano querido, todos nosotros sabemos que, como vamos a ver acá, que la fe se activa justamente por la predicación del Evangelio. No es que somos elegidos hacia el azar. Mas ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esto es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Pero Señor, yo soy simplemente un robot. No tengo decisión de creer, y mucho menos de utilizar mi corazón para creer todas estas cosas. Versículo 11, porque la Escritura dice, todo aquel que en él cree, ahí vemos nosotros también implícitamente el libre albedrío. Creer, y para creer tenemos que tener voluntad y tenemos que saber elegir. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos. Voy a repetir de nuevo y hago énfasis en esas palabras, ¿no? Es rico para con todos los que lo invocan. Ahí vemos implícitamente una vez más el libre albedrío, ese regalo de Dios necesario para poder tener esa relación y para poder elegir creer o no creer en Él. Hermano querido, yo creo que podría incluso dejar acá esta ponencia. Hay demasiada evidencia bíblica. ¿A quién? A ver, pregunta y se lo responden al Señor. ¿Qué tenemos que obedecer nosotros, los postulados humanos? Suena muy interesante y claro que está bueno aprender todo eso. Hoy yo aprendí mucho con este tema del Pelagio. Pero vamos a poner todas estas cosas, la historia, la filosofía y los concilios, etcétera, etcétera, por encima de la palabra escrita de Dios. ¿Quién tiene más autoridad, más peso? Porque no hay diferencia, pero esa es la ya, versículo 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de lo que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Salto al 17 para terminar esta parte. Así que la fe es por el oír, por la elección. No, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios.
Disculpen, hermanos queridos, si por ahí me ven que soy un poco sarcástico, pero es una manera de poner un poco de ají picante a todo esto, ¿no? Hermano querido, existe esa colaboración entre la gracia y el libre albedrío. Y esto no quiere decir que nosotros nos vayamos a querer gloriar de que tenemos participación en lo que es la salvación, porque eso no es verdad. Claramente lo vemos allá en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que somos salvos no por obra, sino por fe, para que nadie se gloríe. Pero existe esa capacidad como un regalo de Dios para que podamos tener, para que podamos elegir seguir a Dios o no, ¿no? Tengo un texto bíblico más, acá quiero leerlo a ver. Filipenses capítulo 2. Anoten, hermano querido, porque esto a usted le va a servir. Le va a servir porque yo sé muy bien que a veces vienen con enseñanza que a veces uno no comprende, ¿viste? Términos que, bueno, gracias a Dios que aquí estamos aprendiendo un poco de esas cosas, pero hay terminologías, hay tecnicismos que a veces uno queda pensando qué me quiso decir. Pero cuando vamos a la Biblia, denuda todo, hermano querido. La Biblia realmente tiene esa capacidad porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios y nada se puede comparar, ¿no? Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13 dice lo siguiente. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Estos, por supuesto, son textos bíblicos ya dados para demostrar cómo cuando somos salvos tenemos ese libre albedrío de poder elegir ocuparnos de nuestra salvación. Ojo que no estoy hablando de pérdida de salvación. ¿Cómo nos ocupamos? Bueno, lean los versículos que están más abajo, ¿no? Bien clarito dice ahí, que no tengamos murmuración, que no existan contienda, que seamos sencillos hijos de Dios, sin culpa, etcétera, etcétera. Esa es la manera de ocuparse de la salvación. Pero cuando usted ve dentro de nuestras congregaciones muchas veces, hay hermanitos que no se ocupan de esto, y más parecen mundanos que hijos de Dios, como eso que estamos estudiando de los Corintios, ¿no? Que más parecen hijos de Belcebú que hermanos en Cristo. Pero sin embargo, el apóstol Pablo le llama a la iglesia de Cristo, a los santos, a los redimidos, justificados, santificados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vemos ahí nosotros? La relación, hermano querido. Una colaboración de lo que es la gracia de Dios, que Él nos dice en el versículo 13, que Él es el que pone en nosotros el obrar, así como el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Esto es lo que leemos allá también en Efesios 2, si no me equivoco. Después me pueden corregir si me estoy equivocando, porque no estoy yendo para allá ahora. Cuando dice justamente que Él ha preparado las obras de antemano, tiene preparada para nosotros, para que anduviésemos en ello. Pero muchos de nosotros eligen, porque tienen libre albedrío, no caminar por esos caminos ya predestinados por Dios para el creyente. Ahí vemos nosotros esa colaboración entre la gracia y el libre albedrío. Gloria a Dios a aquellos que ya siendo hijos de Dios deciden andar por estos caminos que Dios ha preparado para nosotros, y bueno, muchos están sirviendo, están gozosos en el Señor, ¿no? ¿Qué más? Tengo muchos textos bíblicos, pero ya voy avanzando un poco más. Un comentario más con este punto. El libre albedrío nos permite elegir el plan de salvación, porque es una capacidad que Dios nos ha dado para responder a su llamado. Si no hubiese o no existiese la capacidad o no estuviese el libre albedrío, entonces, ¿cómo Dios nos va a llamar y nosotros responder a ese su llamado, ¿no? El punto 4, y por último, que voy a exponer en esta noche, es justamente que el libre albedrío permite
elegir. Y esto es tremendo, ¿no? Porque lamentablemente la condición que muchos están así, ¿no? El libre albedrío permite elegir entre seguir al mundo o volver a Dios. ¿Se necesita ser grandes teólogos para entender esto? No. Simplemente lectores de la Biblia, ¿no? Y lo podemos ver tranquilamente en el día a día. La naturaleza caída del ser humano tiene la tendencia inherente a seguir al mundo y no a Dios. Pero ojo, eso no significa que no tengamos la capacidad de elegir. Está eligiendo seguir al mundo por causa del pecado. Pero una vez que la predicación del Evangelio se acerca, el Espíritu Santo sabemos que comienza a obrar, a redarguir de pecado, y la persona es convencida por el Espíritu Santo, allí es donde él, arrepentido, viene a los pies de Cristo, recibe automáticamente la salvación, y junto con la salvación automáticamente recibe la regeneración, la justificación, la santificación, y es sellado con el Espíritu Santo. Hermano querido, todas esas cosas suceden por la predicación del Evangelio. Cuando se pretende anular que el ser humano no tiene la capacidad de escoger, hermano querido, estamos comenzando a predicar una herejía tremenda. Y por supuesto estamos atacando nosotros ya un plan que Dios ha diseñado desde mucho antes de que se ha creado el mundo incluso. Es tremendo realmente cómo estas doctrinas distorsionan a este Dios, ¿no? Y solamente en el afán de querer decir, no, es que es un Dios soberano y es soberano. Pero gloria a Dios, sabemos que tenemos un Dios soberano, pero también tenemos un Dios amoroso, un Dios justo, un Dios irreprensible, un Dios que es perdonador, tardo para la ira y rápido en misericordia. Hermano querido, la naturaleza caída del ser humano tiene la tendencia inherente a seguir al mundo y no a Dios. A eso la Biblia, por supuesto, le llama muertos espirituales, que no es el tema de hablar justamente de esta doctrina, pero no es como lo explican en estas denominaciones de los calvinistas, ¿no? Sin embargo, el libre albedrío nos permite elegir entre seguir la tendencia del mundo o elegir seguir a Dios. Y eso, hermanos queridos, y eso no se puede negar, porque solamente tocando unos cuantos textos bíblicos, yo creo que ya tenemos herramientas suficientes como para poder demostrar a estas personas de que Dios nos ha dado como un regalo para que podamos tener esa responsabilidad, para que tengamos la capacidad de poder elegir seguirlo o no seguirlo. Último texto bíblico, Hechos, capítulo 17, versículo 22 en adelante. Un texto bíblico clave, anótelo hermano querido, clave. Ninguna persona que tenga este tipo de herejía en su corazón puede derrumbar estos textos bíblicos, porque por donde lo leamos va a ver usted que implícitamente aparece justamente que tenemos libre decisión de poder elegir. Hechos capítulo 17 versículo 22 en adelante. Dice lo siguiente: estando pues Pablo en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo os veo muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este siendo Señor de los cielos y de la tierra,
no habita en templo hechos por manos humanas, ni es servido por manos de hombres, como si necesitara algo. Pues Él da, presta atención, Él da a todos vida y aliento y toda la cosa. No hay unos cuantos elegidos acá. 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitaran sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos. 27. Para que buscaran, perdón, no, hay que arrancar este versículo, porque ¿cómo voy a buscar si no tengo libre albedrío? No tengo decisión de elección. El Espíritu Santo dice clarísimo, para que buscaran al Señor, si en alguna manera palpando lo hallaran, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque también somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte e imaginación de hombre. Presta atención, otro texto bíblico clave. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermano querido, Señor bendito, yo no entiendo, ¿no?, cómo puede haber lamentablemente este tipo de concepto doctrinal totalmente errado, distorsionando a un Dios que es justo, amoroso, diciendo que no existe ese albedrío cuando Dios mismo está diciendo que manda a todos los hombres, no únicamente unos cuantos hombres, a todos. Vuelvo a repetir, cuando se niegue el libre albedrío, con la relación con la gracia divina, con Dios, estamos haciendo un Dios totalmente perverso. Estamos mostrando y predicando un Dios perverso. Que Él mismo supuestamente creó hombres, hombres que no tienen decisión propia, no tienen libre albedrío, pero burlonamente, Él dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Puede haber justicia en ese juicio, sabiendo que Dios solamente ha escogido unos cuantos y no le ha permitido dar como un regalo el libre albedrío para que la humanidad se salve. Eso no es justo, eso no es amor. Cuando Dios mismo dice que Él no quiere que nadie perezca y que todos procedan a la salvación, al arrepentimiento. Versículo 32. Y cuando oyeron, miren, acá es claro, ¿no?, porque estos dos versículos también anótelo. Es claro, porque acá vemos este libre albedrío. Por eso digo, esto es clave, estos versículos de Hechos 17, del 22 hasta el 34, no lo pueden derrumbar. ¿Saben cómo van a hacer? Tienen que distorsionar, tergiversar la palabra. Tienen que acudir al hebreo o a un idioma antiguo, lengua muerta, creo que lo llaman, para tratar de justificar, no, que esto no quiere decir así, que esto dice así. O sea, es tremendo cuando el sesgo espiritual está en estas personas. Versículo 32. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Ahí están eligiendo. No quiero creer. Yo me voy a burlar. Y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. Implícitamente está el libre albedrío. Otra vez, mira vos, si alguien va a resucitar de los muertos. Mira vos, si alguien va a tener libre albedrío. Se burlaban, hermano querido. Versículo 34.
ahí vemos lo que estaban rechazando el mensaje. Ahora, y el mandamiento, ¿no?, de parte de Dios, que Él dice justamente que manda a todos los hombres que se arrepientan. Y esto se burlaban, rechazando en ese libre albedrío. 34, versículo dice lo siguiente: mas algunos hombres creyeron juntándose con él. ¿Qué van a decir acá? Bueno, es que eso, algunos hombres que creyeron eran ya los predestinados, eran los escogidos. No, mi hermano querido, eso es aumentarle a la palabra escrita de Dios. Acá la Biblia dice: más algunos hombres creyeron juntándose con él, entre los cuales también estaban Dionisio, el areopagista, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hermano querido, creo yo que hay mucho más para decir, ¿no? Pero yo creo que hasta ahí podría dejarlo. Simplemente ya dando una conclusión, diciendo que simplemente están en una demencia sesgada las personas que predican en contra del libre albedrío, que no existen. ¿Cómo pueden demostrar? Con filosofía, nada más. Tienen que recurrir a argucias, silogismo. Hermanos queridos, simplemente están locos. ¿Por qué? Porque presentan a un Dios perverso, presentan a un Dios con doble moral, presentan a un Dios con doble discurso, presentan a un Dios bipolar, y por supuesto entran violentando los atributos divinos como el amor, la misericordia, un Dios perdonador, y por supuesto que violentan también el plan de la redención para la humanidad, dejando que los seres humanos, Dios, dejando que los seres humanos le elijamos a Él por amor. Dios es espíritu y Él busca que lo adoremos en espíritu y en verdad. No busca adoradores que ya estén preprogramados porque no tienen libre albedrío y que Él escoge, no sé en qué se basaría esa elección, a uno sí, a otro no. Él da el libre albedrío a todo como un regalo para que nosotros podamos elegir seguir por amor o no. ¿Qué más? Termino con esto. Uno pueden elegir para salvación y otros eligen para condenación eterna. Para poner ejemplo clásico, Juan 3:16 hasta el versículo 21, lea tranquilamente en su casa, va a ver que hay una elección de parte del ser humano de elegir seguir o no seguir a Cristo y por supuesto condenarse o salvar su alma, ¿no? Bueno, creo que hasta aquí podría dejarlo. Yo creo que ya es tiempo, ¿no? Bendiciones.